Hola, bienvenidos. En este video vamos a aprender cómo asignar, recuperar e inicializar valores de una variable. Para empezar también vamos a entender el establecimiento y obtención de valores de variables. Como ya habíamos visto en el video anterior, dado que las variables son contenedores de almacenamiento temporales para los datos, estas están diseñadas para ser escritas y leídas. Tendremos la oportunidad de hacer ambos en el ejercicio siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la creación de nuestra primera variable. Vamos a marcar aquí el título. Creación de la primera variable. Vamos a escribir la primera variable. String, que es el tipo de dato que nos va a decir que entonces los datos que se van a contener en esta variable corresponden a cadena de literales o a cadenas de texto. ¿De acuerdo? Vamos a darle el nombre que va a ser first name, primer nombre, siguiendo las reglas de escritura de variable que ya habíamos aprendido antes. ¿Qué pasa aquí? Aquí solamente lo que hemos hecho es marcar el tipo de dato de nuestra variable, darle nombre a la variable, pero todavía no hemos dicho qué contiene la variable, recordando que las variables son contenedores, es decir, qué va a ir dentro de ese cajón, y habíamos dicho que normalmente ese valor lo alimenta el usuario, los textos externos, en fin. Lo que vamos a hacer ahora es aprender a asignar un valor a nuestra variable, ¿de acuerdo? Entonces, para declarar una variable, como hemos visto, simplemente se escribe el tipo de dato que se desea usar, seguido del nombre para la variable. String, tipo de dato, first name, el nombre de la variable. Luego, para poder asignar un valor a una variable, utilizamos el operador de asignación, el cual es solamente un carácter, ¿no? Este operador de asignación no es nada más ni nada menos que el símbolo igual. ¿De acuerdo? Igual a. Para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es ir a otra línea de código y decir a la variable que hemos creado, que se llama first name, por aquí me falta una S, first, perfecto, name, vamos a decir cuál es el valor que va a tener esta, es decir, vamos a asignarle un valor. Entonces, escribimos el símbolo igual y marcamos aquí este valor, ¿no? Que de hecho ya aquí el autocompletador nos indica lo siguiente, que vale, lo voy a dejar acá, y es el nombre. ¿Cuál va a ser el nombre que vamos a colocar? John. Como sabemos que es un valor string, siempre, ¿no? Como es una cadena de texto, estos valores siempre van entre dobles comillas. ¿De acuerdo? Y aquí nos dice asignación de un valor a la variable. Y efectivamente eso fue lo que hicimos. Asignamos un valor a esta variable. ¿De acuerdo? Ahora, esa es la única forma en la cual yo puedo asignar valores a una variable. O más bien, la forma en la cual asignamos valor a esta variable es indiferente de su posición. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en vez de decir first name igual John, yo digo John igual a first name? Es decir, el valor John es igual a la variable first name, y no decir, como dijimos acá, la variable first name es igual al valor John. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la siguiente. Eso sería escribir incorrectamente o asignar incorrectamente un valor a una variable. ¿De acuerdo?
¿Qué pasa, por ejemplo, aquí? Digamos que quiero escribir nuevamente una variable de este tipo. String first name 2 para diferenciarlo de la variable que ya habíamos escrito antes. Y ponemos acá punto y coma. Y luego vamos a decir la variable, vamos a decir como lo dijimos antes, en vez de decir la variable first name es igual a el valor que le vamos a colocar, vamos a decir que el valor es igual a la variable. Digamos, por ejemplo, que en este caso se va a llamar Sara. Sara es igual a first name 2. First name 2. Punto y coma. Y observen aquí, directamente nos marca un error. ¿Por qué? Porque veamos lo que nos dice acá el autocompletado, que nos puede ayudar un poco, y es error. No se puede asignar un valor a una variable sin usar el operador de asignación igual. Yo le podría agregar lo siguiente, y es que entonces, en la forma como se escribe el código, en la sintaxis del código, el orden de los factores sí afecta el resultado. Es decir, no es lo mismo decir un valor es igual a una variable que decir una variable es igual a un valor. O a esta variable se le asigna este valor, ¿de acuerdo? No se puede invertir el orden porque si no nos marcaría un error. Aquí viene otra explicación un poco más completa, ¿no? Y es que nos dice, es importante tener en cuenta que la asignación se produce de derecha a izquierda. En otras palabras, el compilador de C# debe comprender primero el valor del lado derecho del operador de asignación y a continuación puede realizar la asignación a la variable en el lado izquierdo del operador de asignación. Si se invierte el orden, confundirá al compilador de C#. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Como habíamos dicho antes. ¿Cuál es el operador de asignación? El operador de asignación es el símbolo igual a. El compilador, cuando procesa estos valores, lo que hace es que hace una lectura de derecha a izquierda. Primero lee el valor que se le asigna a la variable. En el ejemplo anterior, John. ¿De acuerdo? Lee John, dice, esto es un valor de tipo string, y luego lo asigna a la variable, que es first name. Y me imagino que también lo convalida con la otra indicación que ya dimos de la variable, que es decir, ¿qué es lo que siempre debe contener esta variable? Valores de tipo string. Comprobado esto, ahí sí entiende la indicación que nosotros le estamos dando. Si alteramos el orden, confunda el compilador. ¿De acuerdo? Y justamente aquí se nos marca el error. Entonces vamos a corregirlo de nuevo. Que realmente es first name 2 igual, habíamos dicho que aquí el valor es Sara. Cierra comillas, punto y coma. Podemos también dejar aquí la indicación que nos deja el autocompletado, que es, esto es la asignación del valor a la variable. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos con el siguiente punto y es asignación incorrecta de un valor. Asignación incorrecta de un valor del tipo de dato incorrecto a la variable. ¿A qué nos referimos con eso? En estos dos primeros ejemplos, que de hecho vamos a aprovechar y vamos a procesarlos acá en el compilador para que veamos que están correctos,
Aquí está eso, está cargando. Y en la terminal bien, aquí lo tenemos. Justamente no nos marca ningún error al momento de compilarlo, pero no se muestra nada en la terminal. Más adelante vamos a ver por qué. En todo caso, vamos con la siguiente hipótesis. Al principio estamos viendo que nosotros marcamos el tipo de dato, string, es decir, una cadena de valores literales. Y le damos el nombre a la variable. Al hacer eso, marcar el tipo de dato y luego darle el nombre a la variable, el compilador va a entender que lo único que se puede esperar que se ponga dentro de la variable, es decir, el valor que se le va a asignar dentro de la variable, dentro de ese cajón, son datos de valores literales, ¿no? Tipo string, es decir, cadenas de texto, frases, palabras, párrafos, datos alfanuméricos que quepan dentro de esa categoría. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo indico un tipo de dato equivocado para la variable? O más bien, indico un tipo de dato y el valor que quiero introducir dentro de esa variable no corresponde al tipo de dato que señalé. ¿De acuerdo? Vamos entonces a marcarlo así. Asignar incorrectamente un valor del tipo de dato incorrecto a la variable. Va así. Digamos, por ejemplo, que vamos con lo que estábamos trabajando antes, ¿no? Tenemos la variable primer nombre. Sabemos que es un valor string. Pero ¿qué pasa si yo digo que en vez de decir que es un valor string, pongo que es un valor integer, que como habíamos visto antes, son valores de números enteros? Y vamos a escribir, aquí como también nos lo está indicando el autocompletado, first name 3. ¿De acuerdo? A la variable first name 3, primer nombre 3, vamos a asignarle un valor. ¿Cómo estamos asignando los valores? Por ahora lo estamos haciendo de la siguiente forma. En una línea de código aparte, volvemos y escribimos el nombre de la variable firstName3 igual, y es aquí donde le asignamos el valor que queremos que ahí contenga. ¿De acuerdo? Los nombres de las variables, como habíamos visto antes, son descriptivos e indicativos de lo que nosotros queremos colocar en esa variable, ¿no? Entonces, si nosotros vemos primer nombre, inequívocamente el dato que se va a colocar es un nombre. Entonces, la persona vio esto y aquí nos escribió el nombre Santiago. ¿De acuerdo? Nombre Santiago, punto y coma. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque estamos colocando un valor a la variable que es distinto al tipo de dato que se le había asignado a esa variable. Es decir, el tipo de dato de esta variable en nuestro ejemplo es un valor numérico, de números enteros. Lo único que podemos colocar ahí son números enteros. Pero nosotros terminamos colocando un nombre, un valor diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el nombre de la variable nos indica a equivocación, no es descriptivo del tipo de dato que nosotros queremos que contenga. Entonces, así como nos lo indica el autocompletado, error, no se puede asignar un valor string de cadena de valores a un tipo de dato int de valor numérico. Voy a dejarlo aquí también para que lo tengamos. ¿Lo ven? Error, no se puede asignar un string a un int. Eso nos marca error.
Veámoslo con esta explicación. El mensaje de error indica lo que el compilador de C# intenta hacer en un segundo plano, y es que intentó convertir implícitamente la cadena de valores literales, que se llama en nuestro caso Santiago, para que sea un valor int, un valor numérico. Sin embargo, eso es imposible. Incluso así, C# intentó realizar la conversión, pero se produce un error, ya que no hay ningún equivalente numérico a la palabra Santiago. Más adelante vamos a saber un poco qué es lo que significa esta cuestión de conversión implícita y conversión explícita de tipos, pero por ahora debemos recordar que una variable solo puede contener valores que coincidan con su tipo de dato especificado. ¿De acuerdo? Solamente pueden contenerse. Vamos a repetir lo que es bastante importante. Por ahora hay que recordar que una variable solo puede contener valores que coincidan con su tipo de dato especificado. Es decir, una vez marcado el tipo de dato, el tipo de dato, ese nos va a indicar qué es lo que siempre va a poder contener esa variable. Y si colocamos un valor diferente que no coincide con el tipo de dato, nos va a marcar error. Bien. Aquí voy a dejar esto como comentario para que al momento de compilar no nos dé problema. Y vamos con el siguiente tema. Ya vimos, como lo marcamos aquí, asignación. Luego vamos a pasar a la recuperación y a la inicialización. ¿De acuerdo? Entonces, solamente para hacer esto un poco más didáctico, antes de pasar a recuperar, me gustaría escribir unos cuantos ejemplos de asignaciones. ¿De acuerdo? Entonces, voy a escribirlo acá. Ejemplos de asignación de valores a variables en diferentes tipos de datos. ¿De acuerdo? Ya vimos unos ejemplos con string. Ahora vamos con la otra tipo de dato que le sigue, ¿no? Que serían los datos chart. Entonces, chart, y vamos a marcar, bueno, que es bastante específico, aquí, letter. O mejor, voy a hacerlo un poco más elaborado. Tipo, type of medical plan. Tipo de plan médico. ¿De acuerdo? Y vamos a decir que en este sistema los tipos de planes médicos, type of medical plan, se marcan por letras. Entonces vamos a decir que este es el plan A, punto y coma. Y aquí, como nos lo marca el autocompletado, esta es una asignación de un valor a una variable de tipo char. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora con la asignación de un valor a una variable de tipo int. Aquí ya nos está ayudando un poco. Y vamos con lo clásico, edad, age. Y vamos a asignarle un valor a esta variable llamada age. Igual, vamos a marcar, solamente para no seguir tanto de autocompletado, vamos a decir que la edad son 35 años. Punto y coma.
Y aquí nos marca asignación de un valor a una variable de tipo int, un número entero. Vamos ahora con los tipos de datos flotantes. En este caso vamos a empezar con recordando cuáles son los tres tipos de datos flotantes. Que no se nos olviden, son float, double y decimal. Vamos a empezar con el primero, float, y vamos a decir que es, por ejemplo acá, estatura, height. ¿Cómo marcamos los tipos de datos o los valores que se asignan a tipos de datos float? Y es que siempre van a ir acompañados del operador, el operador lógico f, bien sea f mayúscula o f minúscula. Entonces aquí marcamos height igual, y la estatura de esta persona, solamente para llevar un poco la contraria, 1,80 m, y tenemos que marcarlo con f, punto y coma, y aquí nos marca asignación de un valor a una variable de tipo float. ¿Qué le sigue al float? El double, que recordemos, el double se tiene implícito, no necesitamos ponerle ningún operador lógico. Entonces simplemente es double, y vamos a marcar en este caso vamos a marcar el peso, así como nos lo marca aquí, weight. La variable vamos a asignarle un valor. Vamos a decir que el peso es igual, bueno, para una persona de 1,80 m, vamos a ponerlo así, para una persona de 1,90 m, un buen peso tendría que ser tal vez tipo 92.5, punto y coma, y aquí no lo marca. Esta es la asignación de un valor a una variable de tipo double, ¿de acuerdo? Finalmente vamos con el último, que sería decimal. En este caso, veamos si tenemos estatura, peso. En este caso creo que podemos marcarlo así. Listo. Índice de masa corporal, Body Mass Index. Entonces, para la variable Body Mass Index, vamos a decir que el valor es, por inventárnoslo, ¿no? Podemos dejar que desaparezca acá. Vamos a decir que es 25.5 m. Como ya hemos puesto un operador lógico en minúscula, vamos a poner este en mayúscula. Asignación de un valor a una variable de tipo decimal. Ahí está. Después de los valores flotantes, ¿cuál nos sigue? Es los valores booleanos. Entonces, bool, y vamos a marcar, por ejemplo, que es una variable que nos diga si la persona está de vacaciones o no está de vacaciones. Entonces, on vacations, y luego vamos a decir que a la variable on vacation vamos a ser positivos. Sí está de vacaciones. Y aquí tenemos entonces la asignación de un valor a una variable de tipo bool.
acuerdo? Muy bien. Habiendo visto la asignación de variables, y no solamente eso, la asignación de variables para los tipos de datos que hemos visto hasta el momento, vamos a ver el siguiente concepto que se llama recuperar el valor de una variable, ¿no? Recuperación del valor almacenado en la variable. Vamos a tomar aquí el título, recuperar el valor almacenado en una variable. Perfecto. Una forma de entender recuperación, o por lo menos como yo consigo entenderla de un poco más fácil, sería tomar prestado un concepto que viene de otro lenguaje de programación como Python. En Python, para poder mostrar el contenido de una variable en la terminal, se utiliza el comando print, imprimir. Lo que nosotros estamos buscando es imprimir en la terminal el valor que se encuentra dentro de la variable. Como ustedes vieron cuando compilé los primeros valores que escribimos dentro de estas variables tipo string, no se mostró nada en la terminal. Eso es porque nos faltó un paso adicional, que es escribir un comando que nos muestre los valores en la terminal. Ese comando, de hecho, ya lo conocemos y lo vimos en las primeras lecciones, que son console.writeLine o console.write. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con lo siguiente. Vamos a escribir una variable en la cual vamos a imprimir, es decir, vamos a mostrar su valor en la terminal utilizando la clase console, el método writeLine o write, y aplicando esa clase y ese método vamos a poder mostrar en la terminal el contenido de una variable. ¿De acuerdo? Vamos a decir también que esta variable es de tipo string y vamos a darle un valor diferente. Ya no digamos que es first name, seamos medianamente originales y en esta ocasión vamos a decir que es un apellido. Last name. ¿De acuerdo? Y como lo hemos estado haciendo hasta el momento, vamos a decir a la variable last name vamos a asignarle el valor que en este caso va a ser do, punto y coma, y como vimos esto es la asignación de un valor a una variable. Ya lo tenemos bastante repetido. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que ese valor se muestre? Escribimos la clase console punto el operador punto el operador lógico punto y luego escribimos el método writeLine, abrimos paréntesis, abrimos comillas, no abrimos comillas, y luego lo que hacemos es escribir dentro del paréntesis el nombre de la variable, ¿de acuerdo? Solamente el nombre de la variable. No necesitamos poner otro operador adicional como las comillas. Entonces, en este caso es, ¿cuál es el nombre de la variable que quiero mostrar? Last name. Cierro paréntesis, punto y coma, y aquí como nos muestra el autocompletado, ¿qué es esto? Es la recuperación del valor de la variable y su impresión en la consola. ¿Lo ven? Entonces ahora vamos a hacer eso, vamos a mostrar en la consola ese valor. ¿Lo ven? El único valor que se mostró en la terminal fue do, porque fue el único valor o la única variable
que nosotros recuperamos e imprimimos su valor. Entonces ahora que ya hicimos eso, vamos a recuperar todas las variables que ya hemos escrito hasta el momento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar desde acá arriba. Primer nombre, console.writeLine. Primer nombre. Vamos con la siguiente. Primer nombre 2. Console.writeLine. Abrimos paréntesis. First name 2. Cerramos paréntesis, punto y coma. Nuevamente, la recuperación del valor de la variable y su impresión en la consola. Es eso lo que estamos haciendo ahora. Vamos con la siguiente. Esta asignación incorrecta la vamos a dejar quieta como está. Vamos a ir acá. Vamos a imprimir esta variable de tipo char. Console.writeLine type of medical plan, punto y coma. Muy bien. Vamos de nuevo con esta de aquí. Edad. Age, punto y coma. Estamos recuperando el valor de la variable y su impresión en la terminal. Vamos con height. Console.writeLine height. Vamos con peso, weight. Console.writeLine weight. Y recuperamos el valor. Vamos con la siguiente. Console.write. Eso es. Hay que recordar que en C# es un lenguaje de programación que es sensible a las mayúsculas y las minúsculas. Así que tenemos que tener cuidado con eso al momento de escribir nuestras líneas de código, ¿no? Nos ayuda mucho también el autocompletado para poder hacer el trabajo más fácil cuando estamos repitiendo los valores, como por ejemplo aquí puedo marcar directamente lo que quiero, que es console.writeLine on vacation. No tengo que hacer el esfuerzo de escribirlo nuevamente, pero prefiero escribirlo para no perder la práctica, ¿saben? Ya más adelante, cuando ya tenga más habilidad en cuanto a la escritura y lectura del código, puedo dejar esa parte de autocompletado a hacer su trabajo. Ahora sí, vamos a compilar y a ver qué nos muestra la terminal. Muy bien. De hecho, vamos a intentar aquí en esta para no dejarla sola. Aunque no debería tener este tipo de nombre, digamos que es una persona con un nombre un poco extraño. Sus papás decidieron llamarlo a él 123. Entonces, a ver aquí, ¿qué nos marca? Claro, no nos olvidemos. Console.writeLine, ahora sí. Compilamos. Eso es. Y ahora sí no tenemos ningún problema en la terminal. Mucho mejor.
Vamos a ver entonces una explicación de lo que acabamos de hacer. La recuperación de un valor de una variable también se conoce como obtención de la variable o simplemente una operación get, que en inglés sería más bien como decir que estamos hablando de getting a variable, ¿no? O to get a variable, por eso le llaman una operación get. A medida que se escribe una línea de código, se verá que el compilador está comprobando el código y detectando posibles errores. El compilador es una excelente herramienta para ayudarnos a obtener el código correcto antes de lanzarlo a la terminal. Ahora que estamos familiarizados con los diferentes tipos de errores, podemos corregir rápidamente los errores con la ayuda de los mensajes de error del compilador. Algunas veces los mensajes de error son más directos, otras veces no, pero como habíamos dicho antes, entre más conozcamos la sintaxis, entre más conozcamos la forma como se escribe el código y los conceptos básicos, mejor sabremos identificar estas situaciones. Entonces, al final, estas señales que nos marca en la consola es bastante de ayuda. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente y es: a una variable yo puedo darle diferentes valores, es decir, tengo que hacer como estamos escribiendo acá. Tengo que escribir primer nombre 1, primer nombre 2, primer nombre 3, primer nombre 4, o realmente solamente puedo hacer lo siguiente, escribir primer nombre como variable, asignarle un tipo de dato y luego cada vez que yo esté asignando el valor a esa variable, darle un valor diferente e imprimirlo de forma sucesiva. La respuesta es que sí, es posible, y eso es lo que vamos a aprender ahora, que es la reasignación de una variable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí con este título. Reasignar. Ya aprendimos cómo asignar, aprendimos cómo recuperar e imprimir. Ahora vamos a ver cómo reasignar. Reasignar el valor de una variable. ¿De acuerdo? Entonces vamos con nuestro ejemplo clásico y es string first name. ¿De acuerdo? Nosotros ya estábamos en primer nombre 3 por lo que me muestra aquí, entonces vamos con primer nombre 4. A partir de ese primer nombre 4 no vamos a tener que escribir nombre 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Lo que vamos a hacer es que vamos a asignar un valor diferente cada vez. Entonces, tenemos first name for es igual a, vamos a empezar a marcar nombres. Vamos a decir aquí que te llamas Bob. Bob, y vamos a escribirla en la consola. Console write line first name 4 punto y coma. Vamos con la siguiente. ¿Será que entonces ahora tengo que escribir primer nombre 5? No. Vamos a escribir nuevamente first name 4, pero esta vez vamos a darle un valor diferente. Por ejemplo, aquí, que ya no lo está marcando, vamos a decir que se llama Alice. ¿De acuerdo? Y aquí, justamente como no lo marca, ¿qué pasa? En este momento, acabamos de hacer una reasignación de un nuevo valor a la variable. ¿De acuerdo? El valor original que tenía esta variable era Bob. Pero al escribir nuevamente el nombre de la variable y darle un valor distinto, lo que estamos haciendo es reasignar el valor, así como nos lo marca el autocompletado. Reasignación de un nuevo valor a la variable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos abajo y vamos a buscar imprimir ese valor. Console.writeLine
first name for, y aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer la recuperación de un nuevo valor de la variable y su impresión en la consola. Vamos primero a mostrar estos dos y vamos a hacer unos cuantos ejemplos más. ¿Ven? Aquí tenemos al final Bob y Alice y no nos marca error. Justamente con un mismo variable, con el mismo nombre de la variable, primer nombre 4, pudimos asignarle a esa variable diferentes valores. Es decir, hicimos una reasignación del valor contenido en la variable. Entonces vamos a hacer unos dos ejemplos más. ¿De acuerdo? Primer nombre 4, Charlie. Otra reasignación. Y lo marcamos en la consola. Nuevamente, first name 4 igual David, y esa es otra reasignación, e igualmente lo escribimos en la consola. Ahora, también vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacer esta reasignación con cualquier tipo de dato y con cualquier variable. Entonces digamos que junto a estos nombres también necesitamos marcar una reasignación de número de lista. Entonces, nuevamente, el número de lista, que va a ser por ejemplo la lista de estudiantes en el salón de clases, es un valor numérico entero, int. Y vamos a decir que es number of student. Y vamos a decir que ese número de estudiante aquí perdonen, student es igual a, por ejemplo, digamos que esta persona es en la lista, la persona número 1, y se acabó. Asignación del valor. Aquí es una asignación, no una reasignación. Permítanme que aquí escribí mal la palabra estudiante. Student. Number of student. Number of student. Sí. De acuerdo. Console. Write line. Number of student. Recuperación. Aquí ya es la recuperación del valor. Y ahora vamos a hacer la reasignación. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente. Number of student, estudiante número 2. Y justamente como lo muestra el autocompletado, a diferencia de la primera vez que fue una asignación, la segunda vez y sucesivas siempre van a ser reasignaciones. Entonces aquí reasignamos y vamos a recuperar. Otro. Son un total de 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo otras dos veces. Number of student, estudiante número 3. Vamos a imprimir. Y finalmente nuestro estudiante número 4. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a compilar y vamos a ver qué se nos muestra. ¿Ven? Tenemos Bob, Alice, Charlie, David y tenemos 1, 2, 3, 4, que en este caso nos marca el número de estudiante. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente concepto, que es inicialización de una variable. ¿De acuerdo?
Esto podemos entenderlo más en la práctica. Vamos a marcar aquí el título y es inicialización de una variable. Para esto debemos decir lo siguiente es, se debe establecer una variable en un valor para poder obtener el valor de la variable, de lo contrario se verá un error. Es decir, siempre a una variable se le debe asignar un valor. Si no hacemos eso, siempre nos va a marcar un error. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Qué pasa si yo escribo aquí un valor string, por ejemplo acá, ciudad, y la dejo así? Y digo, a esta ciudad no le voy a asignar un valor como lo estábamos haciendo, que era una segunda línea de código, sino que yo digo, bueno, yo quiero escribir acá console drive line la variable ciudad, city, punto y coma. Aquí nos está marcando un error. ¿Y cuál es el error que nos está marcando? Es el siguiente. El uso no fue asignado a la variable city. ¿De acuerdo? Lo mismo se marca acá arriba. Un uso no asignado a la variable city. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó aquí? En ningún momento se asignó un valor a la variable. Tan simple como eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacerlo como lo estábamos haciendo antes, que era en una segunda línea de código, asignar el nombre, el valor de la variable, el valor que va a contener la variable, o podemos decir desde un principio, desde el momento que nosotros le damos nombre a la variable, en la misma línea de código podemos asignarle su valor. ¿De acuerdo? Que en ese caso, más que una asignación, se conoce como una inicialización. Entonces, para evitar la posibilidad de que una variable local sin asignar se recomienda, empecemos de nuevo. Para evitar la posibilidad de que se tenga una variable local sin asignar, se recomienda establecer el valor lo antes posible, después de declararla. Es decir, tan pronto como nosotros le damos un nombre, declaramos la variable, como ya lo hemos hecho antes, nosotros tenemos que darle un valor a eso. Entonces, de hecho, se puede realizar la declaración y establecer el valor de la variable en una línea de código. Esa técnica se denomina inicialización de la variable. Lo mismo que habíamos dicho antes. Podemos declarar la variable y en una línea de código después darle un valor, y eso se conoce como asignación. Pero si nosotros creamos la variable, le damos un nombre a la variable, en esa misma línea de código le damos su valor, esa asignación de valor en específico se conoce como inicialización. Vamos a corregir esto. ¿Qué pasa entonces si yo digo acá, como nos lo está marcando, Nueva York? New York. Cerramos paréntesis, cerramos comillas, punto y coma. Aquí mismo nos lo indica el autocompletado. Esto es la inicialización de una variable con un valor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer varios ejemplos de esa inicialización. Vamos a mezclar inicialización con reasignación. ¿De acuerdo? Vamos a reasignar valores a nuestra variable city y vamos a imprimirlas. Entonces, si yo escribo city, buena pregunta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reasignar varios valores a esta variable inicializada. Los Ángeles. Console drive line city.
city, igual, Chicago, console drive line, city, 1, 2, 3, vamos por un cuarto ejemplo, city, igual, Houston, console drive line, perfecto. Aquí lo que vamos a hacer es que hicimos una sola inicialización y luego hicimos 3 reasignaciones de ese valor que ya habíamos inicializado. Si queremos, por ejemplo, escribir variables diferentes y cada una de estas variables darles una inicialización, podemos hacer esto y es, digamos que ahora queremos escribir una variable del tipo también string que se va a llamar, hablando de ciudades, ¿qué tal si decimos esto? Airport. Listo. Aquí, convenientemente, el autocompletado entiende la línea de código que estamos escribiendo y sabemos que el aeropuerto de la ciudad de Nueva York es el John F. Kennedy o JFK. ¿De acuerdo? JFK. Aquí hay una inicialización de la variable. Vamos a escribirla. A este valor inicializado vamos a marcar los siguientes. Eso es. Después, en estas ciudades, además de que quiero saber la ciudad y el aeropuerto, también quiero saber, por ejemplo, el valor. Vamos a darles un valor aquí. Vamos a darles un valor entero. Quiero ver cómo se completa esto. Número de vuelos. Number of flights. 5 vuelos en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Porque estamos marcando tipo de dato, nombre de la variable y en la misma línea de código su valor. Esto en vez de llamarse una asignación, se llama una inicialización porque se hace en la misma línea de código. Y luego a este valor inicializado vamos a imprimirlo y luego vamos a reasignarlo. Un, dos, tres. Vamos por la cuarta. Eso es. De acuerdo. Vamos a ver cómo se muestra aquí al compilar. Tenemos aquí Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston y luego tenemos los aeropuertos JFK, LAX, ORD, AIH, IAH. Realmente no sé a qué refieren esas iniciales. Y luego decimos el número de vuelos. Por poner un ejemplo, salen 5, salen 10, salen 15, salen 20. Entonces, ¿qué podemos extraer de acá? Que así como también podemos, más bien existen estas dos formas, que quiero expresarlo de la siguiente forma. Existen dos formas en las cuales nosotros podemos asignar un valor, o más bien dar un valor a una variable. Esas dos formas son asignación e inicialización. La asignación es, después de haber escrito la línea de código donde nosotros creamos la variable, es decir, donde nosotros declaramos la variable y la bautizamos, en una línea de código posterior podemos tomar el nombre de esa variable y asignarle un valor. Eso es asignación. La otra forma es la inicialización y es, desde el principio,
en la misma línea de código en la cual asignamos un tipo de dato, bautizamos la variable, podemos en la misma línea de código asignarle el valor a esa variable. En vez de utilizar la palabra asignar, podemos utilizar la palabra colocar, ¿no? Colocamos dentro de la variable ese valor y eso, en vez de llamarse asignación, se llama inicialización. Después, con el ejemplo anterior que vimos, nos dimos cuenta que tanto a una variable que fue inicializada como a una variable que fue asignada, nosotros podemos reasignar sus valores. Y también a ambas nosotras podemos recuperar sus valores, tanto bien sea el valor que fue inicializado como sus posteriores valores reasignados, como aquel variable que fue asignada y luego reasignar las siguientes reasignaciones de esa variable. Vamos a ver qué otras conclusiones podemos sacar. Entonces vamos con nuestra siguiente línea, que sería resumen. Vamos por aquí. Eso es. Resumen. Esto es lo que hemos aprendido sobre cómo trabajar con variables hasta ahora. Aquí tenemos otras conclusiones o resúmenes, y es: se debe asignar, establecer un valor a una variable para poder recuperar, obtener un valor de una variable. Se puede inicializar una variable asignando un valor a la variable en el punto de declaración. Es decir, se puede inicializar una variable colocándole el valor a esa variable en la misma línea de código donde se creó esa variable, ¿no? La asignación se produce de derecha a izquierda, es decir, cuando el compilador haga la lectura de esa línea de código en la cual nosotros hemos asignado o inicializado un valor en una variable, la lectura siempre lo va a hacer empezando por el valor que fue colocado, bien sea asignado o inicializado, y luego va a comparar eso con el nombre de la variable y su tipo de dato. Y si estos coinciden, lo va a entender. Si no es así, va a marcar error. Y también vimos que si se pone en el orden equivocado, es decir, primero valor igual nombre de la variable, eso nos va a marcar un error, que también nos lleva a otra conclusión. Si nosotros inicializamos una variable de la forma equivocada, es decir, si ponemos valor igual tipo de dato y luego nombre de la variable, también nos va a marcar un error, porque siempre se lee desde derecha a izquierda y en el orden que nosotros acabamos de poner. Se usa un solo carácter igual para utilizarlo como operador lógico, es decir, el carácter igual que es el carácter lógico que nosotros utilizamos para poder colocar un valor en una variable, para poder hacer que ese valor sea asignado, inicializado o recuperado. ¿De acuerdo? Para recuperar el valor de una variable, simplemente se usa el nombre de la variable. Y cuando decimos que simplemente se usa es que dentro de la clase console, método writeLine o método write, dentro de ese paréntesis que siempre va pegado al método, solamente tenemos que escribir dentro del paréntesis el nombre de la variable, nada más. No necesitamos punto y coma, es decir, no necesitamos comillas simples, comillas dobles, simplemente ponemos el nombre de la variable y luego, después de cerrar el paréntesis, ahí sí, punto y coma, y ya quedó bien la línea de código. Bien, con eso hemos terminado la lección sobre asignación, recuperación e inicialización de variables.
ya nosotros aprendimos entonces cómo crear una variable. Bien, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por acompañarme en este proceso mientras estoy aprendiendo C# y al mismo tiempo compartiendo mi conocimiento para reforzar mi aprendizaje. Espero que les haya gustado. Pueden suscribirse al canal para ver más videos. Y bueno, nos veremos en el siguiente. Hasta la próxima.